Hola a todos los que nos siguen desde Bloomberg Línea, yo soy Paola Villar, editora en Perú, y hoy vamos a hacer un análisis sobre lo que ha sido el primer año de gestión de Pedro Castillo, a partir de lo que ha dicho en su mensaje presidencial, que fue justamente hace unas horas, y además de eso, las perspectivas económicas que se vienen para el Perú en un contexto global mucho más adverso de lo que era hace un año cuando el presidente Castillo asumió justamente el mandato en el país andino. Aquí se encuentran con nosotros Constanza Pérez, directora asociada de Riesgo Soberano y Finanzas Públicas de S&P Global Ratings, Rosa Bueno, presidenta de la Cámara de Comercio de Lima, y Mauricio Cuadra, director de la Maestría de Gestión Pública de la UPC. Y me gustaría ahí empezar contigo, Rosa, en particular, ¿no? Porque estamos en un escenario, creo, más complejo entre lo que ha venido ocurriendo con las investigaciones de Castillo. Hace poco hubo un pronunciamiento muy fuerte de los gremios empresariales por la última investigación que surgió desde la Fiscalía de la Nación. Quería preguntarte cómo has visto ahora el mensaje, ¿no? A partir de la posición que tiene también la Cámara de Comercio de Lima, y si pudieras tú destacar algo, ¿qué dirías que te deja, ¿no? ¿Qué sensación te deja lo que ha venido diciendo el presidente sobre el tema económico, sobre el tema político, pero en particular, cuál ha sido como tu perspectiva de esto? Gracias, Paola, muy amable. Mira, realmente este discurso vino precedido de una serie de comentarios, inclusive de parte del propio gobierno, del propio presidente, diciendo que iba a traer sorpresas. Y bueno, la sorpresa que trajo es que no hubo sorpresas y que tuvimos más de lo mismo, pese que ya hay un entendimiento, como tú dices, de todo el sector empresarial que le pide al presidente que gobierne, y si no puede hacerlo, pues como dijo hoy día el cardenal en la homilía del Te Deum, es que debe haber un poco más de generosidad entre los altos mandos peruanos y saber, ¿no?, en qué momento es necesario dar un paso al costado. Respecto al discurso, no nos sorprendió que fuera un discurso confrontacional, en donde el presidente se victimiza, busca culpables y trata de encontrar culpables ante el cuco del sector empresarial, los medios de comunicación, todo el mundo, menos lo que ellos han hecho o, lo que es peor, han dejado de hacer para ayudar al crecimiento del Perú después de atravesar esta crisis post-pandemia, etcétera, ¿no? Me sorprendió mucho, bueno, no me sorprendió en realidad, que le dedicara menos de 5 minutos a los temas que más preocupan a la población en el Perú, que son los temas de corrupción y los temas de seguridad ciudadana. Fue un discurso en donde nos estuvo vendiendo un país de maravillas, donde ha utilizado cifras que en muchos casos son cifras verdaderas, pero presentándolas de una manera tal que diera la impresión de que Perú está creciendo, lo cual no es correcto. Y basado en ese crecimiento que él solo percibe, ha decidido y ha prometido una serie de medidas, desde bonos directos, becas, programas alimenticios, etcétera, que en un análisis grueso que hemos hecho con el equipo económico de la Cámara, estaría ofreciendo para cumplir eso un gasto de 60.000 millones de dólares, discúlpenme, de soles, que significan el 10% del PBI peruano y que también constituyen el 30% de las exportaciones totales de este año. Y lo que no escuchamos es de dónde piensa conseguir esos recursos, porque si bien es verdad que ha habido un crecimiento, este crecimiento ha sido producto del rebote que han tenido los sectores de servicios y de comercio, que recién han empezado a crecer este año. También este año se han dado una serie de bonos y se han liberado ahorros de las AFPs, ¿no? Y eso ha permitido generar gasto que ha sido y que ha impulsado el crecimiento. Pero lo que no se dijo es que no ha habido, es 0% el crecimiento de la inversión. No se dijo que hace 6 meses el PBI minero viene a la baja, que hace 3 meses la balanza comercial del Perú es negativa, ¿no?
Ujú, claro, y este es un panorama sin duda que, pues al menos en el corto plazo, va a impactar en varios indicadores que hasta ahorita vienen bien, ¿no? Quería añadir ahí y de pronto mantenernos en el tema económico, Constanza, para preguntarte, justo yo recuerdo que en los momentos en los que se hablaba mucho, luego del segundo proceso de vacancia contra el presidente Castillo, se hablaba de escenarios de pronto de salida que incluso agencias calificadoras, como en el caso de S&P, no descartaban que se pudiera dar en algún caso, pero además obviamente había una preocupación, o más que nada una señal de alerta desde el lado de que este estancamiento político en Perú que se ha mantenido, pues socava de alguna manera no el optimismo para realizar inversiones. Y esto es algo que finalmente llevó a la revisión a la baja de varias agencias en las calificaciones de Perú. Ahí quería preguntarte, con lo que han visto este año de gestión y en particular en cómo viene avanzando económicamente el país, ¿cuál es el análisis que hace S&P de los indicadores actuales y sobre todo se mantiene esta posición de que efectivamente hay un estancamiento político que no permite de alguna manera como mayor aceleración económica? ¿Cuál es tu perspectiva en ese punto? Sí, muchas gracias y la verdad que está muy buena la pregunta. Ahí quizás para contextualizar un poco, ¿no? Es lo que tú dices, ¿no? En marzo de este año bajamos la calificación de triple B+, que teníamos con una perspectiva negativa, a triple B, y un poco los motivos detrás de la baja de esa calificación fueron principalmente dos componentes. El más importante es el que tú mencionas, es esta persistente parálisis política que no desde marzo ha continuado y un poco incluso hasta se puede haber exacerbado un poco, que obviamente es algo que incluso precede a esta administración y hemos visto por varios años ya, pero un poco tomamos la acción porque en nuestra opinión toda esta situación política creemos que limita las perspectivas de crecimiento, ¿no? Entonces ahí nosotros bajamos nuestra perspectiva para este año a 2,5 de crecimiento con respecto a 3 que teníamos antes, y creemos que más allá de algunos efectos positivos en el mediano plazo, eventualmente de precios del cobre frente a una demanda mayor eh, para vehículos eléctricos y nuevas tecnologías, ¿no? Creemos que eso en el mediano largo plazo puede beneficiar a Perú en términos de crecimiento, pero para volver a tasas de crecimiento de 4% o mayores, como hemos visto en el pasado, hace falta más inversión. Y para que haya más inversión, hay que crear las condiciones, ¿no? Para que eso prospere. Em, y en ese sentido, si miramos las encuestas de expectativas del Banco Central, un poco las expectativas siguen del lado de negativo. Entonces lo que hemos visto es que, digamos, no ha habido mucho cambio en ese sentido. Y esto es importante para Perú porque cuando lo comparamos con otras calificaciones en la región o incluso calificaciones de un nivel similar, el ingreso per cápita de Perú es mucho más bajo, ¿no? Si bien Perú ha crecido en las últimas 2 décadas, los ingresos de la población son más bajos, entonces es un poco una población un poco más, digamos, vulnerables y esa evaluación económica, digamos, es de hecho una debilidad de la calificación y ahí también, digamos, la importancia de, ¿no? Un crecimiento económico más sólido hacia adelante y de generar las condiciones para que eso se dé. Y la segunda parte, digamos, que explica la baja de calificación es un poco más técnica y tiene que ver con un poco la composición de la deuda, Ujú. que en medio de la pandemia hubo, digamos, post pandemia hay un poco más de exposición a moneda extranjera y también a deuda en manos de no residentes, que eso en parte estuvo influenciado por, digamos, retiros de pensiones, etcétera. El hecho de que haya habido un mercado para Perú y que haya tenido ese acceso el país, obviamente es positivo, pero en términos de composición creemos que ahora están en una situación algo más vulnerable. De acuerdo. Mauricio, comentando justamente ahí, ¿no? Para conectar con lo que comenta Constanza, obviamente hemos escuchado ahorita un discurso que ha sido de pronto, ¿no? Lo comentábamos en la previa, más confrontacional efectivamente, pero que tampoco ha tenido mayores anuncios o expectativas. Desde el lado político, me gustaría preguntarte cómo has visto en general, ¿no? La forma en cómo el presidente ha dado el mensaje, además yéndose del Congreso al Parlamento, ¿no? Entre gritos de la oposición, entre otras cosas, y si es que hay algún mensaje que realmente se podría destacar para los inversionistas que de pronto ven esto y todavía tienen muchas dudas, ¿no? ¿Cómo has visto esa situación? Bien, muchas gracias, Paola, gracias Constanza Rosa. Yo creo que
que el balance no es positivo. Yo creo que el mensaje en general ha sido bastante confrontacional. De arranque, digamos, fue bastante confrontacional. Y, digamos, luego de ese ataque inicial que ha tenido, o esa confrontación inicial que ha tenido el presidente, luego el discurso simplemente ha sido una sumatoria de trozos, de fragmentos entregados por cada uno de los sectores. Un poco la dinámica es: cada sector entrega lo que pretende o considera ha sido destacado, pero sin una mirada holística, completa, de un mensaje político que se quiere entregar al país, ¿no? O sea, yo he visto una confrontación inicial, fragmentos sectoriales, y al final, incluso en el cierre, tampoco un llamado, digamos, de trabajo conjunto, que es lo que finalmente se espera, ¿no? Digamos, a nivel político, yo he visto ausencia de meas culpas. No ha habido una oportunidad para la reflexión respecto de lo que ha ocurrido en este último año, y hay que tener muy en cuenta qué es lo que finalmente ha acontecido, ¿no? El presidente tiene la obligación de dar cuenta al país, por ejemplo, de los nombramientos, las designaciones que han sido finalmente ofensivas a la población, aquellos cambios que se han tenido que producir de manera bastante continua en los más altos cargos de la función pública a nivel ministerial, ¿no? Y me llamaba curiosamente la atención, y lo pongo solo como ejemplo, ¿no? Hace escasos días ha renunciado, o ha tenido que renunciar, el presidente del organismo de evaluación y fiscalización ambiental designado por este gobierno. OEFA es una entidad pública que tiene un rol clave en materia de control ambiental. Recuerden lo que ha acontecido, por ejemplo, en el Perú con el caso del derrame de la Pampilla. Entonces, el motivo por el que se ha ido este funcionario ha sido porque ha sido acusado de algunos intentos de seducción o asuntos parecidos con trabajadores de la organización. Entonces, lo pongo como un ejemplo porque ese tipo de menciones de mea culpa, que son completamente necesarios en un contexto tan delicado como acontece en el país, no se ha visto en ningún caso. Yo menciono esto como un tema anecdótico, entre comillas, porque acaba de acontecer, pero tenemos pues en sectores estratégicos como transportes y otros que hemos tenido lo mismo. Entonces no ha habido una pausa reflexiva para decir: estas cosas las hemos podido hacer mejor. Y en general, yo también no he percibido una reflexión post pandemia, ¿no? Sabemos que ahora hablar de economía, por ejemplo, es necesariamente hablar de una recuperación que en algunos casos ha sido un poco automática, porque ha sido básicamente el sector privado el que ha remontado el crecimiento a nivel económico, el que ha dinamizado en este último año la economía, y no necesariamente por una actuación gubernamental, ¿no? Eso tampoco se menciona, tampoco se precisa. Entonces yo también creo que es importante hacer ese balance y esa actuación preponderante del sector privado para que finalmente la rueda nuevamente se eche a andar, ¿no? Yo creo que esas son grandes ausencias que no hemos tenido, y hemos preferido la confrontación, ¿no? De acuerdo. Rosa, ahí me gustaría también, ¿no?, como complementar un poco con lo que dice Mauricio y tú mencionabas, ¿no? Hubo una actitud efectivamente confrontacional, que creo que ha sido lo que ha terminado de pronto generando mayor choque en lo que ha terminado diciendo el presidente, ¿no? Pero ya hablando de las perspectivas y de lo que había dejado, digamos, este año, ¿no?, que me lo has mencionado, me lo has resumido, hablando de las perspectivas de lo que se viene, ¿hay alguna posibilidad en la que ustedes vean que la inversión privada se pueda reactivar o pueda impulsarse en el país en el corto plazo? ¿Hay alguna expectativa, digamos, en lo que tú has podido conversar también con otros empresarios, de que la situación pueda cambiar? ¿Qué tanto está sujeto esto digamos, a una presidencia de Pedro Castillo, o también a una posibilidad de cambios, que es lo que se ha venido también especulando desde muchos sectores, ya sea por un tema de que se presente alguna vacancia, ya sea por un tema de renuncia, o incluso por el tema de las investigaciones fiscales contra el presidente, ¿no? ¿Cómo están viendo estas perspectivas en el corto plazo, en particular para lo que es una rueda importante para la economía del país?
Sí, Paola. Mira, justamente creo que también de alguna manera lo mencionaba Constanza, los indicadores de confianza del empresariado que señala el BCR son hace 15 meses negativos. Ha habido grandes fugas de capitales justamente porque este gobierno no ha sabido crear las condiciones de confianza para el desarrollo de la inversión en el país. Y eso nos lleva a tener una perspectiva de crecimiento para el próximo año en de 2% del PBI si somos positivos. Y esa cifra evidentemente no alcanza para reducir la pobreza a la que nos ha llevado primero la pandemia y después la falta de desgobierno. Las inversiones importantes, las grandes inversiones están trabadas. Proinversión tiene proyectos de inversión que no están caminando y eso evidentemente no ayuda a crear las condiciones de confianza. Otro tema que también es importante y es muy grave es la política laboral de este gobierno. Una política laboral que se ha alejado de las formas de las organizaciones internacionales como la OIT. De hecho, salieron del Consejo Nacional de Trabajo hace unos días nomás, ¿no? Exacto, porque se supone que es en este Consejo Nacional de Trabajo donde hay el diálogo social tripartito, ¿no?, entre los empleadores, los trabajadores y el gobierno cuando se trata de modificar normas. Nosotros estuvimos reunidos con el ministro de Trabajo hace un par de semanas y una de las cosas a las que se comprometió fue a reanudar este diálogo social, porque, por ejemplo, la norma que modifica la tercerización en el país no fue sometida a este diálogo social, y si el Congreso no hace su trabajo y deroga esta norma que ya está en el Pleno, esta se va a aplicar a partir del 22 de agosto de este año, y eso va a significar el cierre de muchas empresas. Y estas empresas van a ser básicamente pequeñas y microempresas, que son las empresas que dan servicios de tercerización. Esas empresas van a desaparecer y se van a unir a las 145.000 MIPES que han cerrado en el país a la fecha, ¿no? Son 135.000. 45.000 fueron efecto de la pandemia, y ahora con esta aplicación de esta norma de restricción de la tercerización, este número va a aumentar. Y los índices de informalidad en el país han subido de 74% a 80%. Y en el discurso no se ha dicho nada acerca de cómo el presidente va a buscar conseguir inversión y trabajo de calidad y atraer a estas empresas que están en la informalidad a los sectores formales. Todo lo contrario, las medidas que están dando van a llevar a que estos índices de informalidad sigan creciendo, ¿no? Sobre los temas de corrupción, ha sido el tema que lo dijo al principio como victimizándose y al final casi no se le escuchó porque fue abucheado en este tema, pero finalmente no dijo nada, ¿no? No hay una... no hay una especie de mea culpa en ese sentido. No hay un propósito de enmienda, no hay un mea culpa. Reconoció lateralmente que se había equivocado con el nombramiento de algunos ministros, pues se ha equivocado con el nombramiento de su premier. Y nosotros venimos demandando hace tiempo atrás que haya una reestructuración del gabinete y que se busque una persona que sea capaz de consensuar y de generar la confianza que se necesita, ¿no? La confianza parte desde las personas, y eso no se ha visto, no ha habido nada en el discurso, y efectivamente ya hay un consenso a nivel empresarial de que este presidente no es capaz de gobernar ni generar las condiciones para el crecimiento. De acuerdo, Rosa, eso es un mensaje, creo, importante desde el rubro empresarial. Sin duda lo que has mencionado, además, creo que muestra un poco cómo la gestión pública entra y tiene muchísima importancia en cómo se maneja la economía del país, y esto es algo que obviamente también se ve desde el lado internacional. Constanza, me gustaría ahí preguntarte, y esto sé que es algo además que
que ustedes también lo analizan mucho, que es el tema de las finanzas públicas. Tenemos igual un MEF y un BCR que han sido destacados internacionalmente por ser entidades muy fuertes. Perú viene siendo un país que destaca en la parte macroeconómica, mucho más a diferencia quizá de otros países de la región, ¿no? Creo que estamos muy a la par con Chile en ese sentido, pero mencionabas tú, justamente recuerdo que hemos tenido algunas leyes como el tema del retiro de pensiones, hemos tenido también algunas iniciativas ya desde el Ejecutivo que obviamente podrían generar algún tipo de erosión en la caja fiscal. Entonces quisiera ahí preguntarte, ¿cómo ven las perspectivas quizá más fiscales, macros de Perú, ahora además que estamos en una situación internacional más adversa, con el precio del cobre incluso cayendo, que es algo que obviamente pues es importante para la economía peruana? ¿Cómo ven esta perspectiva, no? Y qué riesgos de pronto se pueden presentar para una economía como la peruana en la parte más de las finanzas, que creo que igual se entrelaza un poco con la gestión del gobierno, ¿no? ¿Cómo están viendo este punto? Sí, totalmente. Y ahí es, digamos, como tú bien dices, digamos, las instituciones económicas, como el MEF, Banco Central, sí, digamos, creemos que se han mantenido bastante sólidas. Cuando preguntás sobre las perspectivas, nosotros justamente, digamos, siempre tenemos la calificación y le asignamos una perspectiva, y esa perspectiva un poco indica hacia dónde podría ir la calificación, ¿no? Si hay más probabilidad de que vaya hacia la baja, hacia el alza. En el caso de Perú, hoy y después de la baja de calificación en marzo, la perspectiva es estable, en nuestra opinión. Y ahí creo que es importante destacar que, digamos, hay ciertas fortalezas, ¿no? Macroeconómicas de Perú que se mantienen. Una es la resiliencia externa, digamos, Perú es un país que tiene baja deuda externa y que ha mantenido las cuentas balanceadas, tiene un nivel alto de reservas, entonces eso le da una fortaleza al país. Otra es la flexibilidad monetaria y un banco central que responde, ¿no? Si bien obviamente en la actualidad hay más presiones por el conflicto entre Ucrania y Rusia. Y por último, lo que mencionaba sobre la parte fiscal, ¿no? Ya hemos visto, digamos, a lo largo de mucho tiempo y distintos gobiernos bastante prudencia en la parte fiscal, y después del ajuste de 2021, bastante fuerte, incluso vimos más ajuste este año y el déficit está en 1% del PIB a junio acumulado, que es la meta de mediano plazo, ¿no? que tiene Perú, que obviamente se da por distintos factores, ¿no? O sea, por un lado, los ingresos del cobre favorecieron las cuentas fiscales, del lado del gasto, se redujo el gasto vinculado a la pandemia, y si bien se han dado Claro. estas transferencias nuevas, creo que todo lo que se anunció hasta el momento es menos de un punto del PIB. Entonces, eso sí se mantiene bastante controlado y los niveles de deuda, en consecuencia, siguen siendo comparativamente moderados. Entonces, eso explica un poco digamos, que el hecho de que la calificación de Perú siga siendo bastante alta y la perspectiva que tenemos en estable. Ahora, como escenarios negativos, para nosotros un escenario podría ser digamos, que viéramos políticas más radicales, ¿no? Que no hemos visto hasta el momento, que lleven a aumentos de los déficits y estructuralmente un nivel de deuda em, más alto, aunque ese no es, digamos, obviamente no es nuestro escenario base, porque la perspectiva es estable, pero la otra, digamos, el otro escenario negativo sería una como continua y gradual erosión, ¿no? En los fundamentals macro por decisiones políticas sin mucho análisis técnico, ¿no? Entonces, esto también está vinculado a la parte política y a todas las Claro. tensiones que se dan A entre lo que mencionábamos el también Congreso. de los funcionarios y todo esto, ¿no? Sin duda. Sí, eso, o si de repente digamos, un continuo descontento social hace que la política fiscal se vuelva muy, muy expansiva, eso también eventualmente podría, digamos, llevar a algún tipo de erosión en la calificación. Ujú. De acuerdo, Constanza. Y Mauricio, ya, ¿no? Justamente mencionando también quizá lo que se necesita para ordenar la casa, si se quiere. eh, ¿Cómo ves la situación ahorita con el Congreso, no? Hemos visto definitivamente un parlamento que pues hoy día ha sido muy claro en mostrar que hay una posición muy fuerte, pero que finalmente no llega a los votos para lograr una vacancia hasta el momento, ¿no? De lo que se sabe con la situación, el escenario actual. En este contexto, ¿ves una posibilidad de que
digamos, el presidente Castillo pueda conseguir más estabilidad en el gobierno? En realidad estamos en un escenario de pronto como de inestabilidad constante. ¿Cuál es la perspectiva que tienes aquí? Sí, a ver, yo soy poco optimista en ese escenario. Yo sí creo que todavía la crisis y la inestabilidad política van a continuar. Creo que los actores políticos en general, del Ejecutivo y del Congreso, están involucrados en una pelea constante. No creo tampoco que el Congreso haya la decisión política de poner un stop a esta situación. Yo creo que esa confrontación va a continuar porque también hay un grupo de congresistas que, por ejemplo, ante salidas como la vacancia, bueno, no se tienen los votos, o un eventual adelanto de elecciones, también hay muchos, y hay que decirlo, que no quieren perder la condición de parlamentarios, porque naturalmente ante un adelanto de elecciones esa situación es la primera que ocurriría, ¿no? Pese a que pasaríamos por una transición. Entonces, nadie quiere dejar, digamos, los privilegios que tiene en este momento y por eso la crisis política seguramente va a continuar, ¿no? En el escenario que nos movemos, sin duda, o sea, a ver, ¿qué podemos también procurar hacer? Yo coincido plenamente con Rosa el aspecto de la reestructuración de un gabinete. O sea, estamos asumiendo escenarios en este momento, alejándonos de un escenario de vacancia, alejándonos de un escenario de adelanto de elecciones, que son situaciones que más van a lo político y a decisiones que tienen que tomarse en el Parlamento, pero asumiendo que eso no ocurre, ¿qué tiene que ocurrir? O sea, sí tiene que existir un control de lo que está haciendo el Poder Ejecutivo, claro, por parte del Parlamento, y eso pasa por el luchar contra el debilitamiento institucional, ¿no? O sea, no puede ser posible de que nosotros tengamos en tan solo un año de gobierno más de 4 primeros ministros que no le den continuidad a las políticas públicas, o sectores clave como salud, educación, que son sectores prestacionales finalmente, que la población lo siente en la piel, digamos, porque son servicios públicos, no tengan autoridades que finalmente satisfagan sus necesidades y que de alguna manera van rotando no solamente la cabeza política, sino también a nivel de los organismos adscritos, eh, rotando los liderazgos, ¿no? O, por ejemplo, si estamos hablando de la actividad económica más importante del país, como la minería, tengamos un Ministerio de Energía y Minas completamente, eh, bueno, cambiado internamente a nivel de sus perfiles técnicos, que han Claro, que en cambiado algún momento todas las estuvo muy cabezas a nivel, desordenado, ¿no? claro, un desorden absoluto que no, insisto, no le da continuidad a la política pública. Entonces, hay un tema, insisto, de parar el debilitamiento institucional, y lo segundo, un tema de transparencia que me parece fundamental, ¿no? O sea, la economía se maneja y se mueve en contextos de confianza. O sea, es necesario que finalmente el ciudadano y el empresario que está poniendo $1 de inversión en el Perú sepa que ese dólar está bien custodiado y que hay autoridades que van a defender que ese dólar finalmente pueda ser productivo en el país. Y eso pasa por darle ese contexto de seguridad jurídica, de seguridad en el concepto más amplio a esa inversión. Y es algo que lamentablemente no estamos haciendo o no está haciendo el gobierno, ¿no? De acuerdo. Vamos ya con las preguntas de cierre y voy a invertir ahí un poco el orden. Mauricio, regresando contigo, ¿no? Con todo lo que me has mencionado, ¿ves un escenario en el que Castillo realmente llegue a culminar su presidencia o estamos realmente en una situación en la que, digamos, un poco que las cartas están echadas a que en cualquier momento ocurra algo más? ¿Cuál es ahí tu punto de vista? Yo creo que sería, digamos, es muy complejo que se lleguen a los 5 años por la crisis precisamente que estamos viviendo en este momento, ¿no? Una continua crisis política, una continua confrontación. Hay asuntos también a nivel de investigación fiscal o judiciales que están saliendo en este momento que van a ser fundamentales para investigar y tener mayor información para una sustentación de cualquier decisión que tome el Parlamento o también el propio Ejecutivo, que tiene otras herramientas de salida, incluyendo la renuncia que también se ha mencionado en este momento para salir de esta crisis. Yo veo muy complejo el escenario de los próximos 5 años y ojo aquí, no es solo una responsabilidad del Poder Ejecutivo, sino también del Poder Legislativo para el control político que tiene que hacer del gobierno.
No podemos dejar pasar algo aquí muy concreto con el caso del Ministerio de Transportes, que el Parlamento avaló, por ejemplo, que mantuviéramos por varias gestiones a un ministro que hoy es, por ejemplo, perseguido por la justicia. Y esas son responsabilidades políticas que hay que decirlas, también las tiene el Parlamento en esta crisis actual. De acuerdo. Muchas gracias, Mauricio. Constanza, para cerrar también contigo, ¿no? Ya nos mencionaste el diagnóstico que había hecho S&P justamente, ¿no? Últimamente en marzo, ¿no? Que se hizo esta revisión además crediticia. Ya también mencionando quizá un poco de coyuntura peruana, pero también global, hay algunos riesgos adicionales que en este periodo se hayan sumado, quizá, no sé, por el lado de las situaciones sociales que estuvieron paralizando proyectos mineros, o de pronto como algunos eventos en particular que estén monitoreando de cara a la siguiente revisión que se pueda hacer de la perspectiva. ¿Hay algunos puntos en Perú en particular que tengan en la mira, ¿no? Ya sea en la parte política o en la parte social, para la siguiente revisión crediticia que realicen? Sí, un poco de la parte política es lo que comentaba antes, ¿no? De si hay un cambio en las políticas, ¿no? Hacia algo un poco más radical, o si es una continua y gradual erosión, ¿no? De fundamentals por distintas decisiones que se puedan dar. Entonces, obviamente, estamos siguiendo de cerca todo lo que pasa en la parte política de Perú y pensando siempre, ¿no? Para nosotros es en qué medida eso tiene algún impacto en los fundamentals macro, ¿no? Que miramos y hacia mediano plazo. No todo tiene un impacto inmediato en la calificación, ¿no? Más allá de que Claro. nosotros vemos cada una de las reformas que se pasan y toda la situación política, etcétera, no todo tiene un impacto inmediato en la calificación, sino que para nosotros es más tema de fundamentals macro. Y sí, obviamente el tema del crecimiento económico lo estamos siguiendo de cerca, las expectativas digamos, del sector empresarial, que también mencionaba Rosa, para ver cómo eso afecta el crecimiento económico. Sí vimos algo de ralentización en el caso de la minería por todos los conflictos en las Bambas, entonces para nosotros es un poco toda esa información, ¿no? Intentar procesarla y ver en qué medida, digamos, cambia digamos, nuestra proyección hacia adelante, digamos, y que eso nos haga pensar en una calificación más baja. Hoy, como les comentaba, ¿no? La perspectiva es estable por varias fortalezas que Perú mantiene, ¿no? Incluso en un contexto de tensión política y en un escenario global bastante complejo, ¿no? Claro, ¿y hay un escenario próximo de revisión de Perú o en realidad eso depende mucho también de las eventualidades? Sí, eso depende de las eventualidades. Si creemos que, digamos, hay un evento puntual o una acumulación de eventos que siempre estamos como conversando sobre estos temas internamente, ¿no? O sea, básicamente todo el tiempo. Si creemos que tenemos bastante material como para ir a una conversación formal interna y hacer alguna publicación, lo podemos hacer en cualquier momento. Obviamente, cada vez que hacemos una revisión, para nosotros lo ideal es, ¿no? Eh, Más allá de todo lo que recopilamos, ¿no? Que tenemos a disposición de datos y de informaciones, hablar con gente del gobierno, del MEF, del Banco Central, el sector privado, ¿no? Para ir con todas las herramientas digamos, a una revisión. De acuerdo, Constanza, muchas gracias. Y Rosa, para cerrar Por favor. contigo, nos comentabas justamente, ¿no? Me quedo con la frase que mencionabas, que no ven una capacidad de Pedro Castillo en gobernar el país. Hemos escuchado ya las perspectivas de Mauricio, de Constanza, que van muy en línea también con lo que tú mencionabas, de unas expectativas empresariales resentidas de alguna manera por la incertidumbre. De lo que tú has podido conversar con empresarios, ¿cuál es también ahí la esperanza de pronto de que el rumbo pueda cambiar? Y qué cosas creen que tendrían que pasar para que eso se dé? Mira, en realidad, esperanza sobre que vaya a haber un cambio de rumbo del gobierno después de un año en el que hemos visto lo que hemos tenido que ver, y un discurso como el que acabamos de oír, yo creo que no quedan esperanzas de que eso vaya a ocurrir, ¿no? Si bien, como señala Constanza, no se han dado medidas de radicalización, vale decir, no han tomado ni privatizado ni nacionalizado empresas privadas, están empezando de poquito a poco que vienen generando estos daños a la economía, con estas políticas laborales de las que ya hablamos. Eso es algo que está afectando muchísimo. Claro, un deterioro más a largo plazo, ¿no? Otro deterioro es cómo se está afectando la calidad del funcionario público.
la falta de seguimiento de los ministerios, porque han nombrado 70 y tantos ministros en un año de gobierno. El ministro del Interior, que juega un papel tan importante en este momento en el país por las graves acusaciones de la que es objeto el presidente y su entorno familiar, hay algunos, el penúltimo ha durado 15 días. Entonces, hay claramente un deterioro del servidor público, y eso va a afectar gravemente, porque eso impide que los proyectos avancen, que la tramitología avance. Cuando un ministro está aprendiendo un poquito, viene una crisis y sale. Y lo que es peor, no hay ninguna capacidad para nombrar ministros y funcionarios idóneos. No solamente de conocimiento sobre la materia sobre la que les toca decidir, sino que no tienen las capacidades morales ni éticas para hacerlo. Tenemos ministros que han sido nombrados y están prontuariados, tienen denuncias penales, y no solamente denuncias, sino ya han sido sometidos y tienen sentencias judiciales que demuestran que han cometido delitos. Entonces, eso no parece que va a cambiar, porque, insisto, el presidente se aferra a ese grupo de lo que se ha rodeado, teniendo además gabinetes a la sombra. Es increíble cómo la institucionalidad de este país ha decaído tanto que el abogado del presidente explica por qué se ha renunciado o se ha despedido a un ministro del Interior. Entonces no hay un entendimiento de la cosa pública. Nosotros sí no creemos, y creo que el país no aguanta que este presidente siga los 5 años, ¿no? Tal vez si hoy día hubiera aprovechado esta oportunidad y nos hubiera dado un mensaje de cambio, podríamos estar pensando en cómo podríamos colaborar para que haya gobernabilidad. Ya lo que dijo, y que es muy importante, y lo dijo Mauricio, hay una gran deuda del Congreso que no ha sabido estar a la altura de los controles políticos que debía efectuar, ¿no? Inclusive para la elección de esta mesa directiva que se hizo el día martes, no ha habido ningún tipo de deseo, ¿no es cierto?, de consensuar y de buscar lo mejor para el país. Estamos, los gobernantes y los legisladores están metidos en el interés pequeño, y todos han dejado de ver el futuro del país y de lo que necesitamos y de las condiciones para que los empresarios sigamos haciendo lo que hacemos, ¿no? Que es generar riqueza. Hay una absoluta falta de capacidad del gobierno de redistribuir esa riqueza para conseguir la igualdad de los ciudadanos en este país, y eso no lo podemos soslayar. De acuerdo, Rosa, y esto con lo que cierras creo que es importante. El Ejecutivo y el Congreso ambos tienen una desaprobación muy fuerte, y se ha notado por los distintos roles que claramente no están cumpliendo desde esa perspectiva. Les agradezco mucho, Constanza, Mauricio, Rosa, por la presencia aquí. A los que nos están escuchando, sin duda vamos a seguir analizando no solo lo que ha venido diciendo Castillo últimamente, sino también el escenario actual y económico del país, y con eso vamos a ir pues contándoles también, de hecho, lo que aquí han comentado nuestros panelistas. Muchas gracias por su asistencia, y ya nos encontramos en una próxima oportunidad, ojalá. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.